Bienvenidos nuevamente, otra vez, tanta saludadera, ¿sí o no? Más saludable que un Alka-Seltzer, gloria a Dios. Nos alegra mucho tenerlos en esta mañana y qué bendición que podamos disponer nuestro corazón para disfrutar del Señor, amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero para esta ocasión vamos a leer un pasaje de la palabra que está en Job capítulo 2. Job capítulo 2, vamos a hablar un poco acerca de un tema que está de moda en esta semana. Tal vez yo no veo mucho televisión, tengo que ser honesto con ustedes, no veo casi televisión, así que muchas cosas que ocurren no me entero. Me entero por redes sociales o porque alguien me cuenta, pero supe que esta semana hubo un joven que pidió la eutanasia, un joven que se llamaba Javier Acosta, hincha de Millonarios, creo que hizo mucho énfasis que era hincha de Millonarios, bueno, y en el WhatsApp me estaban preguntando qué pasaba cuando una persona pedía la eutanasia, que si esa persona sería salva o no era salva, y bueno, y son preguntas que van a venir siempre. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde se permite de todo, ¿no? Entonces estamos en los últimos tiempos. En realidad la palabra enseña que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé, ¿no? Entonces vamos a mirar que la maldad, que toda la subjetividad que se puede manejar en cuanto a los valores. Entonces, como decía el profeta Isaías, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Entonces tenemos todo al revés. Entonces quiero simplemente mirar un ejemplo de la palabra de Dios, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces vamos a mirar lo que estaba diciendo acá la esposa de Job. La esposa de Job le dice a Job, entonces dice la escritura, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén y amén. Entonces vamos a hablar un poco acerca el por qué el sufrimiento. ¿Por qué el sufrimiento? Todos sabemos, hermanos queridos, que en este mundo pues el sufrimiento es parte de la naturaleza en la cual vivimos, ¿sí o no? Hay sufrimiento por todo lado. Y ese sufrimiento tenemos que entenderlo, amados hermanos, que empezó, no era la voluntad de Dios, pero empezó cuando el hombre decidió traicionar a Dios. Cuando Adán y Eva decidieron traicionar a Dios fue cuando empezó este tema del sufrimiento. Tenemos que mirar la historia. Dios cuando creó al ser humano no lo creó para que sufriera. Dios cuando creó al ser humano lo creó con capacidades, lo creó con dones, lo creó con habilidades para poder representar a Dios aquí en la tierra. De hecho, la única criatura similar a Dios es el ser humano. De resto no hay ninguna criatura que se asemeje a Dios. Tenemos la misma similitud con Dios. Por eso el Señor dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre toda bestia del campo. Eso es lo que Dios deseó siempre, que fuéramos la extensión de su gloria en esta creación. Pero lamentablemente, usted recordará que en Génesis capítulo 3, la Biblia nos dice que el hombre decidió traicionar. No es que el diablo, escuche bien esto, el diablo haya presionado con un rifle, con un arma al hombre diciendo niega a Dios, sino simplemente lo sedujo, simplemente le ofreció una tentación y el hombre decidió voluntariamente traicionar a Dios. Se olvidó de la bondad de Dios y a partir de ese momento toda la maldición del pecado fue introducida en el mundo. El pecado no es la idea de Dios ni las consecuencias del pecado. El pecado original empezó con el ser humano y ese pecado ha sido transferido de generación a generación, de generación a generación hasta nuestros días.
De tal manera, mi amado hermano, por lo dicho la carta a los romanos enseña, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. O sea, no hay manera de que el ser humano por sí mismo pueda salvarse. No hay manera de que el ser humano haga algo para poder estar a cuentas con Dios. Entonces, como el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo, de tal manera el Señor prometió en mismo Génesis 3:15 que enviaría un sustituto, un vicario, alguien que reemplazaría a la raza humana para pagar el precio de la raza humana, y esa persona se llama Jesús. Es Jesucristo. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, pero esto no significa, por tanto, que mientras es redimida la tierra y redimidos nuestros cuerpos, no estemos sometidos al sufrimiento. Mientras estemos en este mundo, mi amado hermano, tendremos que pasar por diferentes tipos de sufrimientos. Usted puede pensar en cualquiera, pues yo pienso por ahora en la enfermedad, por ahora pienso en la escasez económica, por ahora todo lo que el mundo, todo lo que el mundo te ofrece. ¿Me entiende lo que entiende? Todo lo que el diablo vino a hacer. Entonces vamos a hablar un poco, porque la decisión de este joven nos hace muchas preguntas, ¿no? Nos hace ver que hay muchos cuestionamientos. Entonces quiero que vaya conmigo a la Biblia, Mateo 27:5. Mateo 27:5, y vamos a mirar algunas cosas que la palabra nos muestra. Mateo 27:5, entonces dice la escritura, y dice allí, ¿no tienes ahí? Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿De quién está hablando allí? De Judas, ¿cierto? Judas se suicidó porque no pudo resistir el sentimiento de culpa. No pudo resistirlo, mi amado hermano, y él quiso enmendar la situación que había creado él. Y todos sabemos que Judas tenía un corazón malo, que un corazón que, a pesar de que anduvo con Cristo, a pesar de que estuvo con él 3 años y más con él no fue transformado por la palabra de Cristo. Compartía la mesa con Cristo, compartía el mismo plato con Cristo, pero la palabra de Cristo no llegó a su corazón. Solamente vino a tener ese momento, en el momento en que lo traicionó y cuando cayó en cuenta. Pero era demasiado tarde. La persona, digamos, ella misma, por su forma de ser, digamos, cumplió la escritura de aquel que tenía que entregar a Cristo. Ese fue. Entonces, por eso algunas veces me preguntaban que si Judas sería que fue salvo. Y esa era una pregunta que decía, ¿será que fue salvo? Porque yo creo que se alcanzó a arrepentir, porque botó las monedas, las devolvió y todo, y luego terminó suicidándose. La respuesta a esa pregunta no se las puedo dar, porque la Biblia no enseña por ninguna parte, no tenemos ningún testimonio bíblico que diga si fue o no perdonado. Solamente Judas lo sabrá y Dios lo sabrá si se alcanzó a salvar. Pero el ser dogmático en este tema no vale la pena, porque yo podría decir no fue salvo. ¿Cómo tengo argumentos para decir que no fue salvo? Como tampoco tengo argumentos para asegurar lo contrario. Entonces nosotros aseguramos lo que dice las escrituras, y las escrituras, más allá del testimonio de que Judas se suicidó y cayó y se reventó, no tenemos más argumentos. Entonces noten algo, amados hermanos, que este es un ejemplo de alguien que tomó una decisión fatal en su vida. Si usted va más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 1, 17, cuando era tiempo de buscar el reemplazo de Judas, ¿cierto? Cuando estaban empezando a sortear quién sería el sustituto de Judas para completar el equipo de los 12 que habían quedado en la tierra, vamos a mirar que Pedro da un testimonio de Judas. Dice Hechos 1, 17 y 18, dice la Biblia así: y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto fue evidente a todo Jerusalén, ¿verdad? Ahora vemos aquí el ejemplo de Judas. Ahora quiero mostrarles otro ejemplo que lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31.
Amén. En el Antiguo Testamento. ¿Lo tienes ahí? Ahora, el primer libro de Samuel lo que nos relata es el finalizar del reinado del rey Saúl, ¿verdad? Entonces aquí ya digamos que estamos hablando de que ya Saúl estaba digamos, ya el Señor había determinado que él no seguiría siendo rey, porque él fue una persona desobediente, porque fue una persona que no honró la palabra de Dios, no honró nada. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 31, se nos menciona cómo fue la muerte de Saúl. Y entonces dice así el capítulo 31, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros. Tuvo un gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl, vea, póngale cuidado lo que dice el versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero que a Saúl muerto, también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos los varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y los del otro lado del Jordán, ¿cierto? Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Vea qué tremendo, ¿no? Pero nos cuenta también las escrituras que hubo alguien, un testigo, que vio cómo Saúl se mató, y ese testigo fue a donde David a darle la buena nueva de que Saúl había muerto. Pero resulta, allá en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 1, nos dice eso. Dice que aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag, y al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl. ¿Cómo vino? Vino rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado. Ve, interesante que hay un error. Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán y su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas le respondió: casualmente vine del monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y le dije, y yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se me ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún toda está en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por toda la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y él le dijo: David, ¿y cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testigó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. ¿Eso fue cierto? ¿No fue cierto? Saúl se mató solo, pero yo quiero poner aquí de antemano una prueba de que el Señor no aprueba el suicidio.
ni mucho menos el suicidio asistido. Porque la eutanasia, que la palabra eutanasia significa bueno, tanasia, tetanos, significa buena muerte. Otra palabra de eulogio, que significa bendecir, pero eutanasia de alguna manera significa buena muerte. Es un suicidio, en realidad es un suicidio. La diferencia con el suicidio es que la eutanasia es un suicidio asistido. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es un suicidio asistido. Entonces, el tema de la eutanasia es un tema muy controversial. Y es muy controversial porque en este tiempo la iglesia, su mentalidad ha sido más dada hacia el mundo y hacia los conceptos del mundo que lo contrario. Nosotros somos los que debemos impactar al mundo con la palabra, no el mundo nos debe impactar a nosotros. Y nosotros escuchamos continuamente personas que dan conceptos y que la mayoría dicen esto es correcto, pero no quiere decir que porque la mayoría apruebe un concepto significa que sea de Dios. No porque la mayoría lo haga significa que es la voluntad de Dios. Escuche, el evangelio no es democracia. El evangelio no es democracia. Usted no se guía por lo que la mayoría de las personas piensan o digan. Usted se guía es por lo que Dios dice, y eso está contemplado en su palabra. Entonces, por eso el tema que decíamos acá es muy controvertido. Cuando leímos Job 2:9, ¿cuántos sabemos que Job no hizo nada malo? Al contrario, el hombre más justo. Y él oraba y hacía sacrificios por sus hijos diariamente por si alguno había pecado. Pero vino el enemigo y se presentó delante del Señor diciendo: con que Job esto y lo otro, quítale las cosas y vas a ver cómo te empieza a maldecir en tu propia cara. Y el Señor le permitió a Satanás que tocara sus cosas, sus hijos, sus ganados, sus casas, sus economías. Dice que no, era una informe tras otro. Y Job, claro, tenía que decaer. ¿Cuántos saben que una mala noticia nos hace decaer? No quiere decir que porque usted se ponga triste por una mala noticia usted deje de ser espiritual. Somos personas que tenemos alma, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, tenemos emociones. Pero no significa, por tanto, que nosotros permitamos que el alma nos esclavice. Recuerde, el principio de la Escritura enseña que nosotros somos seres espirituales. La parte que nació de usted de nuevo es su espíritu, o sea, su verdadero usted. Cuando la persona muere, su espíritu se desprende de su cuerpo. ¿Me entiende? Usted es su verdadero usted, es un espíritu. La parte que nació de nuevo es usted, es su espíritu. Su cuerpo todavía falta por redimirlo, pero eso ¿cuándo sucederá? Sucederá cuando Cristo venga, cuando el Señor haya el rapto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero su alma, donde es el asiento de sus emociones, de su voluntad y de su mente, esa la está usted salvando continuamente cuando usted escribe la palabra. ¿Y cuándo es que termina el alma de ser salva? El alma termina de ser salva el día que usted se muera. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero si usted viene aquí a la iglesia es porque usted está salvando su alma. Y entonces alguien decía, un maestro decía en Rema, decía, el alma es la loca de la casa. Porque el alma siempre quiere llevarte a satisfacer la carne más que satisfacer tu espíritu. Entonces, basado en esos conceptos, podemos decir que la eutanasia sí es un tema complicado, sí es un tema controvertido, porque toca la realidad de la vida versus la muerte. Estamos aquí hablando de vida y de muerte, ¿cierto? Pero a la vez toca otras realidades como la fragilidad de la vida. Todos somos frágiles, mi amado hermano. El lunes pasado estuve en la funeraria acompañando a unos amigos de Magali, de Fernando, y todos sabían que hubo una bebita de un mes que murió. Y a mí me conmovió mucho esa muerte de esa bebé. Te cuento que de las muertes que yo he asistido a funerales, la que más me conmueve es el funeral de un bebé. Porque no es la voluntad de Dios que un bebé muera, de ninguna manera. El bebé apenas viene a esta tierra y la idea es que el bebé desarrolle el propósito de Dios en este mundo, pero algo pasó y tiene que ver con la naturaleza caída de la raza humana. Entonces vean que, mi amado hermano, hay fragilidad en la vida.
La fragilidad de la vida nos habla de que hay enfermedad que no trajo Dios, la enfermedad la introdujo la desobediencia del ser humano. Y estas cosas en sí mismas traen dolor, porque en últimas el propósito del diablo es traer dolor, es traer sufrimiento al ser humano. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el diablo se ensaña tanto con el ser humano? Por una sencilla razón, porque el ser humano es imagen de Dios y el ser humano es el objeto del amor de Dios, y todo lo que ame Dios, el diablo lo odia. ¿Me entiende? O sea que usted es un odiado por el diablo. No crea que el diablo lo ama a usted. Por eso cuando usted hace cosas que le identifican con el diablo, usted está traicionando el amor de Dios. Cuando usted hace cosas, habla cosas, escucha cosas, comparte cosas que identifican al diablo, usted está con el enemigo de Dios, con alguien que lo odia a usted mismo. Cuando la gente hace cosas según los conceptos del diablo, del mundo, déjame decirte que pronto puede tener un éxito pasajero, pero en últimas el diablo le va a pasar factura. Pero cuando usted hace las cosas de acuerdo a los principios y la palabra de Dios, Jesús ya pagó la factura. Amén, gloria al Señor. Por eso vamos a encontrar que la filosofía popular, el folclore de la gente, con frecuencia dicen: bueno, nacimos para morir. Este mundo es un valle de lágrimas, la vida no vale la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el mundo, ¿cierto? La gente dice, la que no tiene a Cristo, dice: ya estamos viviendo el infierno. No saben lo que es el infierno. No saben lo que es el infierno, mi amado hermano. En fin, yo quiero decirles con todo esto que la vida es un proceso de altibajos. Desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos altibajos emocionales, tenemos altibajos en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia enseña que tendremos que llegar al final de nuestra vida, ¿cierto? El mismo Señor en Juan 16:31 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La pregunta no es cómo solamente vivimos la vida, sino cómo terminaremos la vida. Muchos de nosotros desearíamos morir, acostarnos, ¿cierto?, ver una buena película en Netflix y dormirnos y ¡pum!, que no amanezcamos más. Pero ¿cuántos sabemos que eso es muy raro? Muy raro que suceda eso. Por eso, mi amado hermano, las muertes apacibles son muy raras. En vez de eso vamos a encontrar que muchas personas sufren una agonía dolorosa, ¿cierto? Y por eso, mi amado hermano, muchos desearían morir la primera forma, ¿cierto? Pero el segundo no. En la segunda, donde hay una agonía dolorosa, la pregunta que viene es: ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a mitigar el dolor de una persona que está sufriendo? ¿Cómo podemos llevarla de sufrimiento a victoria? ¿Qué puede esperar esa persona finalmente? ¿O qué espera la familia de esa persona? ¿O qué puede hacer la ciencia médica si es que hay solución alguna? Eso es lo que humanamente podemos decir, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque aquí se dice de todo, pero ninguno le pregunta a Dios: ¿qué es lo que tú piensas? Ahora usted mirará, mi amado hermano, que finalmente tanto los judíos como nosotros nos une una cosa: la fe. Y parten del mismo principio. El principio de la fe parte de que aceptamos que Dios es el creador y el originador de todo cuanto existe. ¿Cuántos saben que Dios es el creador de todo? Y es algo que tú y yo tenemos que empezar a pensar. Entonces, toda esta acción creativa de Dios está enmarcada dentro de la voluntad, la iniciativa y los propósitos de Él para con todo el universo, y nos conduce a unas ciertas afirmaciones. Por ejemplo, la primera cosa que tenemos que entender es que si Dios fue el creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros, pues nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Es decir, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú no eres dueño de ti mismo. Por eso, cuando tú miras este principio, esto rebate también la filosofía del aborto. Porque el aborto no es tu cuerpo. ¿Estás pensando? ¿Qué argumentan? ¿Qué argumenta la gente? Dice: no es mi cuerpo y yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Está bien, decides sobre tu cuerpo,
pero el cuerpo que llevas dentro de tu cuerpo no es tu cuerpo, es de alguien más. Pero aún así, si pudieras decir sobre tu cuerpo no es tu cuerpo es del Señor que te lo hizo. O léete el Salmo 139, versículos 13 al 16. Mi embrión vieron sus ojos, y en el vientre de mi madre estaba ya, el Señor me tejió puntada por puntada, y en tu libro estaban todas las cosas que habría de ser. Entonces fíjese, tú no te creaste a ti mismo, así que no te creas, ¿cierto? Tú no produjiste vida, tú no eres capaz de producir vida. No, yo no soy capaz de producir vida, tú no eres capaz de producir existencia. La segunda cosa que vamos a encontrar acá es que la vida es un regalo de Dios. Tú no te la ganaste, es un regalo de Dios. La tercera cosa que vas a encontrar es que la impronta de Dios que le da valor y dignidad a los seres humanos es que somos imagen y semejanza de Él. Amén. Así que cuando tú atentas con tu cuerpo, estás atentando contra la misma imagen de Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? La cuarta cosa que encuentro es que Dios delegó desde un principio en los seres humanos el cuidado, la administración y el cultivo de la creación. Allá lo vemos en Génesis capítulo 2. Entonces el Señor le dice allá en Génesis capítulo 1, 27 y 28, habla acerca de que nos dio la administración de lo creado. Es decir, Dios es el dueño de todo. ¿Tú le puedes decir a tu dueño qué hacer? ¿Acaso el barro le puede decir al alfarero cómo hacerlo? Él es el dueño, Él es soberano, mi amado hermano. ¿Y qué es ser soberano? Soberano es que Él puede hacer lo que bien le parezca. Él es soberano, amado hermano. Si usted está acá, no es porque usted sea simpático ni bonito, ni porque sea inteligente, ni porque sea la última Coca-Cola del desierto. Usted está acá es porque Dios lo amó. Dios lo amó, mi amado hermano. Entonces la vida nos ha sido concedida a todos los seres humanos para el servicio y para la gloria de Dios. No obstante, vuelvo y repito, la caída del hombre, ¿cierto?, fue lo peor que pudo haber pasado en la raza humana. Si el hombre no hubiera pecado, la Biblia llegaría hasta Génesis 2 y punto, se habría acabado. Pero la Biblia empieza el pecado del hombre de Génesis hasta la última, es porque Dios está mostrando un plan de cómo solucionar lo que deshizo el ser humano. Entonces por eso la encarnación de Jesús es la mejor muestra de la condescendencia de Dios para con nosotros. Muestra su acción salvífica y cómo nos ama. Porque Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que en términos generales, amados hermanos, tenemos que aprender a convivir con el sufrimiento muchas veces. Mi amado hermano, la mujer de Job le dijo: ¿aún persistes en tu integridad? Y muchos critican a esa pobre mujer. Yo he escuchado predicaciones donde le dan palo y pues le llaman fatua. Es que la Biblia lo dice que es fatua, pero hay que ponerse en los pies de esa mujer. Esa mujer puede representar perfectamente el pensamiento de hoy en día, donde la gente dice: pero está sufriendo, pero está sufriendo. Entonces, ¿cuál era la solución de la mujer al ver tanto sufrimiento en Job? Persistes en tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿qué era lo mejor que podía suceder para Job según la mujer? Que se muriera y hubiera acabado todo su sufrimiento. ¿Y qué de la otra vida? Es que eso es lo que no están pensando. ¿Qué pasa en la otra vida? Es que quien piensa así piensa que se terminó todo en esta tierra y listo. Entonces, ¿que la eternidad qué? Si tú eres un cristiano, tú tienes que pensar en la eternidad, no en esta tierra. Si tú estás pensando como cristiano, tienes que pensar con la mente de Cristo. Si tú estás como cristiano, tienes que pensar como pensó Pablo. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Pero no es que Pablo se fuera a hacer la eutanasia, sino que Pablo está diciendo: la presencia de Dios me espera, pero porque lo que he hecho acá impacta la eternidad. Entonces todo lo que tú hagas en esta tierra va a marcar tu eternidad, va a tener consecuencias en la eternidad. Lo que hagas acá, bueno o malo, va a tener consecuencias en la eternidad. ¿Esto quiere decir que pierdes la salvación? Respuesta: no pierdes la salvación, porque Dios te la regaló.
Pero ¿qué de aquellas personas que dicen que recibieron a Cristo en el corazón, que yo los vi, que hicieron su oración de fe, pero que pasaron el tiempo y se enredaron en el mundo y resulta que se suicidaron? Yo sencillamente puedo pensar, esa persona nunca recibió la salvación. Porque cuando una persona recibe la salvación vienen frutos. Hay fruto de arrepentimiento, hay fruto de justicia. La persona de alguna manera empieza a ser transformada. La palabra no es para estar acá, sino la palabra es transformadora. Entonces, si tú ves transformación, por ejemplo, ¿cómo sabemos que somos salvos? Sencillo, hazte la prueba. ¿Sí o no? Cuando uno discute en familia, usted no siente como que alguien lo está redarguyendo. Oiga, pero no era para tanto. Vaya, pídale perdón a su esposa. Y entonces no está tranquilo hasta que usted no vaya con una chocolatina Jet y le dice: amor, perdóname por lo que hice, por lo que dije. ¿Sabe quién le está diciendo que haga eso? El Espíritu Santo. Pero cuando una persona peca deliberadamente después de haber hecho la oración de fe y le da lo mismo, podemos decir: no hay testimonio del Espíritu Santo, de manera esa persona no es salva. Y esa persona lo sabe y puede saber Biblia y puede saber versículos y puede hacer confesiones de fe y puede decirle a esa montaña: quítate y échate al mar. Y yo te puedo decir, esa persona no es salva porque no tiene testimonio de la palabra. Hay personas que saben, el diablo sabe Biblia, ¿y de qué le sirve? Los diablitos creen y tiemblan. Pero entonces usted y yo tenemos que entender que el sufrimiento es parte del paisaje. Hoy usted sale de un chicharrón y se mete en otro chicharrón, ¿o no? O a veces tiene que atender hasta 3 o 4 chicharrones. Gente viene a la iglesia con chichones, ¿o no? Para que usted sepa que no hay una iglesia, en todas las iglesias hay problemas, hermano. La única iglesia que no tiene problemas está en el cielo. Porque ya no hay pecado allá, ya no hay por consecuencias del pecado original allá. ¿Cierto? ¿No? Allá es el paraíso, gloria a Dios, ¿cierto? Entonces, quiero decirles con esto: la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de las dificultades. Si usted quiere mirar cristianos, vaya, mire el libro de los Hechos, cómo sufrieron los primeros cristianos. Primero perseguidos por los mismos judíos y luego perseguidos por el Imperio Romano. Y usted se acordará que las técnicas de muerte no fueron ingeniadas por los romanos, pero sí fueron perfeccionadas. Encontramos la cruz, encontramos cosas para estirar a los estos, morir en aceite. Juan por lo menos se salvó de morir en aceite hirviendo. Las fieras, los gladiadores, el circo romano, todo era el sistema. ¿Para qué? Para intimidar. Y usted sabe que la iglesia tuvo que pasar por ello, ¿o no? Millones de personas tuvieron que morir por causa de su fe en el Imperio Romano. ¿Sí? Muchos murieron, hermano. Y se cuentan de hombres, héroes de la fe, a un Pedro que murió crucificado, y mientras antes de que mataran a Pedro, Pedro tuvo que ser testigo de cómo crucificaron a su esposa. Y la esposa desde la cruz diciéndole: tranquilo, amor, tranquilo, nos vemos en el cielo, nos vemos en el cielo. Sufrimiento, mi amado hermano, persecución. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 12 del aguijón en la cara, y no es que tuviera una roncha en la piel, porque el texto no nos da a entender que tuviera ronchas en la piel. Lo que está diciendo de aguijón, está refiriéndose al aguijón que usaba el boyero para arriar el buey. Era un aguijón que cada ratico caía encima, como está hablando en metáfora. ¿Y qué hacía ese aguijón? El aguijón que hacía, según lo que dice Pablo en el primer libro de los Corintios, era bajar el orgullo. Porque Pablo tenía muchos motivos para ser orgulloso. Miremos un poco la vida de Pablo. Pablo primero nació de la casta de los benjaminitas. Era fariseo de fariseos. Estudió en la mejor universidad hebrea que había en aquel tiempo, que era la Universidad de Gamaliel, con el maestro Gamaliel. Tenía pedigrí. Y como nació en una provincia romana, en Tarso,
tenía ciudadanía romana. Eso es como el que tiene ciudadanía americana hoy, tiene pasaporte azul. Hablaba 4 idiomas, hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Y creo que hasta español, porque iba camino a España. O sea, tenía más títulos que el Real Madrid. Más preparado que un yogur. Pero sin embargo, Pablo, ¿qué dice? Dice allá, todo esto lo considero como basura. Y la palabra basura es un eufemismo, porque realmente él no dijo basura, él dijo popo. Él dijo caca. Todo esto lo considero caca. ¿Qué es todo lo que considera caca? Mis títulos, lo que tengo, lo que considero, todo lo considero por amor a Cristo. Y él decidió voluntariamente darle gloria a Dios obedeciéndole a Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 él dice: yo no vine a ustedes con palabras así que los impacte para que digan: oh, Pablo, ¿cómo predicas de hermoso? No, yo hice una palabra sencilla para que la gloria no sea para mí, sino la gloria sea para él. Eso nos da a entender algo, hermanos, que él se preparó en esta tierra para servir. Pero escuche, su corazón no estaba en esta tierra, su corazón estaba en el cielo. Y Pablo, usted lo puede ver, que él estaba tratando de alcanzar galardones, porque ya sabía que era salvo, no lo iba a perder, iba a buscar galardones, porque en el cielo van a haber galardones en el tribunal de Cristo. ¿Cuántos galardones vamos a tener? Eso es la preocupación de ustedes, es los galardones. Así que cuando uno está enfocado en el cielo, usted se olvida de la tierra. Todo lo de la tierra pasa a segundo plano. Que le cogió la uña encarnada, gloria a Dios por la uña encarnada, duele, pero yo sé que voy a tener unos pies sobrenaturales cuando esté en el cielo en mi cuerpo glorificado. Que le dolió una muela, gloria a Dios. Sí, yo sé que mientras estemos en esta tierra va a haber sufrimiento, y hay sufrimientos que son indescriptibles, hermanos. Pero la pregunta que siempre se hacía era: ¿por qué la gente sufre? Si somos creyentes, ¿por qué sufrimos? Bueno, le voy a dar algunas razones. La primera razón porque los creyentes sufren es porque hay una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Eso se transfiere, y mientras la tierra sea redimida, como dice Romanos capítulo 10, mientras esta tierra sea redimida, seguirá gimiendo. Seguiremos en problemas hasta que cuando Cristo venga. La segunda razón por la cual los cristianos sufren es porque, a la mismo que los incrédulos, son consecuencias muchas veces de nuestras malas decisiones. Consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces, muchas veces, ¿se acuerdan de aquella canción que yo siempre le he cantado? Siempre me ha parecido estúpida esta canción, pero me parece hasta chistosa e ilustrativa. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo ser bueno también para estar con mi amor. Y vamos los dos al anochecer. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer y vi un letrero de desviación, el cual pasamos. Muy tarde fue, y al frenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. ¿Fue cierto eso? Absolutamente no. El Señor no se la quitó la mala decisión de él. Y así hay muchas malas decisiones. La gente va al palacio del colesterol todos los días y piensa que nunca le va a dar una colesterol. Piensa que nunca se le van a subir los triglicéridos. Piensa que nunca va a tener que tomar los sartán. No nos cuidamos, hermano. La gente toma y toma alcohol pensando: tomamos hoy que mañana el día se acaba. Y perfecto, se la cumple su profecía. La gente fuma y no sabe las consecuencias. La gente no administra bien lo que Dios les ha dado, y una de las administraciones es nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces no somos buenos administradores. La tercera consecuencia por la cual muchas veces vienen los problemas es porque al menos en lo profundo de su ser estamos viviendo en un medio de un mundo pecaminoso y corrupto. Todo, prenda el televisor a ver qué es lo que hablan.
pura corrupción. ¿Qué es lo que sobresalta? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el hombre con el otro hombre se casó en Barcelona y muestran el pico. Que la otra mujer con la otra mujer se casaron. ¿Eso es con las buenas noticias? ¿Cuándo sacan en una noticia un milagro creativo, por ejemplo, la sanidad de un cáncer? ¿Cuándo sacan en un noticiero el hecho de que haya un muerto que resucite? No lo sacan, y más por medio de una iglesia, porque al diablo no le interesa resaltar lo que se hace en la iglesia, porque sabe que se estaría metiendo el cuchillo a sí mismo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? ¿Y por qué sufren los cristianos también? Porque el diablo les gusta que sufran. Sufra, tome para que lleve, ¿cierto? Son razones por las cuales hay sufrimiento, mis amados hermanos. ¿Por qué también sufrimos? Porque queremos adquirir la mente de Cristo, y mientras adquirimos la mente de Cristo tendremos que renunciar a muchos conceptos que ya tenemos preconcebidos, y eso cuesta, mi amado hermano. Entonces, cuando usted hacía parte de un grupo de personas que no amaban a Dios y hoy quiere usted volverse a Dios, pues usted pierde toda esa gente, y gracias a Dios que la pierda. Entonces vean ustedes, sufrimos también porque, mi amado hermano, el sufrimiento es un catalizador que usa Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. Gracias por ese amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente acá? Entonces prepárese, porque Dios lo va a entrenar, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren tener paciencia? Amén. Dios va a colocarle motivos para que usted experimente la paciencia. ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Dios le va a poner pruebas para que su fe sea fortalecida. Ay, mejor no pido nada, ¿sí o no? Entonces usted pide, pero Dios no lo va a permitir que usted sea tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba viene ¿qué? La salida. Entonces, mi amado hermano, el sufrimiento hace parte de la escuela de Dios. Yo sé, mi amado hermano, es complicado, y yo puedo decir de lo de este muchacho. Él decía que conocía a Dios, pero yo dudo ciertamente que él conociera a Dios. Él había escuchado de Dios, pero como Job, había escuchado de ti, pero no te conocía. Porque si conociera a Dios, no habría tomado esa decisión. Ay, pero es que usted no está en los zapatos de él. Cuando le dictan una leucemia, y cuando usted le determinan que usted tiene ¿cómo se llama? Mielitis, algo así como osteomielitis. Y nótese algo, yo sé que nadie se busca a uno la muerte tonta, ¿no? Pero uno se da cuenta que él no administró bien su vida, y no la administró bien. Lo que poco que escuché y estudié, cierto, no la administró bien. Él no era una persona que tuviera propósito en la vida, solamente seguir al equipo por allá, para acá, y esto y lo otro, se hincha. Bueno, Dios, cada quien piensa, como quiere, ¿no? Luego, estando en una condición que no podía, se fue a meter a una piscina, y dice, allá se me metió una bacteria y me dio, me cogí una nacha, y luego me hicieron algo acá, un injerto, y luego se me pasó la otra nacha y me contaminó la sangre. Y uno se da cuenta que no es que Dios le haya mandado eso, es que la persona administra mal su vida. Por ejemplo, si usted sabe que allí hay gripa, ¿para qué se mete allá? Use tapaboca. Si usted sabe que en esta calle que baja aquí las escaleras, ahí atracan, ahí roban, ahí asaltan, ¿para qué se mete a las 2 de la mañana por ahí solo? O sea, uno se pone a tentar al diablo, a tentar a Dios, hermano, y uno pues lleva consecuencias. Entonces, por eso, mi amado hermano, yo no puedo ser dogmático con relación a lo que escogió este muchacho, porque dice que la ciencia médica, acuérdense que la ciencia médica no es cristiana. Ellos antes apoyan eso, solamente hay uno que otro, excepción de un médico que es cristiano y por conciencia dice, yo no voy a practicar ni abortos ni esta cosa, porque es conciencia. Pero estamos en un mundo que ya está caído, mi amado hermano, y van a aceptar eso. Van a aceptar, si ya aceptaron el aborto, ya aceptaron el matrimonio entre homosexuales, ya aceptaron van a aceptar esto también, y entonces va a ser una moda. Entonces apenas le duele una muela, ¡ay, doctor, me duele la muela, por favor, pido mi eutanasia! ¿Sí o no? Así es. Ahora, Job
En el caso específico de Job, Job se mantuvo firme hasta el final. Vea, hasta le llegaron 3 amigachos que no hacían sino bajarle el ánimo. ¿Qué amigos? Yo con esos amigos, ¿para qué enemigos? Como decía un amigo mío, Señor, guárdame de mis amigos, que de mis enemigos me guardo yo. Y eso se supone que iban a ayudarle, a darle ánimo. Oiga, Juancito, estamos contigo. No, pero cada ratico decían, usted está así por alguna cochinada que usted hizo. Y se le ve la cara de malandro que tiene. Mire, es que esos ojos que tiene, mire, esas ronchas no salieron porque... ¿Y quién es tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Y entonces nótese algo interesante aquí. Job, aún así, dijo, no voy a maldecir. ¿Qué pasó en el capítulo 42 de Job? El diablo no pudo hacer más allá. Entonces Job fue restaurado. Y es más, Job le dijo el Señor a los amigos, vaya, pídanle perdón a Job y dígale a Job que ore por ustedes, porque les voy a dar un chancletazo que nunca ustedes se han visto. Y ellos tuvieron que pedirle perdón a Job, y luego Job tuvo que clamar por ellos, y resulta que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Ahora, ¿qué hacen las pruebas y el sufrimiento? Son una oportunidad para ver la gloria de Dios. Ahora, finalmente Lázaro, después de 4 días de estar muerto y olía podrido, tuvo que morir, ¿o no? Ezequías el rey también tuvo que morir después de que le hicieron unas curaciones con un poco de hierbas. Tuvo que morir, porque en últimas usted no está acá para quedarse acá. Usted es un peregrino. Diga conmigo, soy un peregrino y soy un extranjero en esta tierra. Usted no se va a quedar aquí. El Señor dice en Juan capítulo 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré a vosotros. Eso se llama rapto. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Lo triste es que usted se haga muchos planes para quedarse aquí. Como ese salió una noticia y no me pareció chistosa, que estos días salió que un jovencito le dijo al papá que no iba a trabajar. ¿Cómo así? 21 años no vas a trabajar. No, porque yo no pedí nacer. Sí, ¿para qué me tuvieron? Entonces quítenle también el aire y quítenle todo, porque él dijo que no. Entonces el aire también se lo está comiendo. Esa es la filosofía del mundo. Note usted, la filosofía del mundo es que es loquísima. Entonces vamos a mirar, mi amado hermano, que tenemos que tener en cuenta varias cosas en cuanto al sufrimiento. Voy a terminar con esto. Número 1, quiero que sepa que Dios está participando juntamente con usted en el sufrimiento. Si usted llora, Dios llora. Si usted ríe, usted ríe. Dios ríe. Amén. Entonces vamos a mirar que eso lo dice 1 Corintios 10:13, dice que el Señor no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba dará también ¿qué? La salida. Entonces Dios también siente lo mismo que nosotros. Segundo principio, Dios promete sacar algo bueno de todos los sufrimientos que usted y yo pasemos. Dios promete sacar algo bueno. ¿Me entiende? Usted puede ver el vaso de dos formas: o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Los que ven el vaso medio vacío regularmente tienen una tendencia egoísta. Todos se quejan, todos maldicen, todos dicen no. Pero si usted ve el vaso medio lleno, usted darse cuenta, aquí hay una oportunidad para ver tu gloria. ¿Sabe cuáles son las empresas más prósperas que hay actualmente? Donde sus elementos o sus colaboradores dicen, no ven un problema, sino ven una oportunidad. No ven una amenaza, sino ven una oportunidad de cambiar. Entonces esa es la persona que está visionando positivamente. Los problemas son oportunidades para ver la gloria de Dios. Amén. ¿Qué pasó? Si usted practica la eutanasia, pues no está impidiendo que de pronto pase eso. Yo he visto muchas sanidades, lo que decía la pastora de Ivonne, que está en Australia ahorita. Ella tenía un cáncer y metástasis, y el cáncer se le regó por todo. Le tuvieron que quitar un riñón, la matriz, le tuvieron que quitar, ¿qué más le quitaron? La tiroides. Picho quedó desocupada. Corre, llenarla con algodoncito para que tenga formación, ¿no? ¿Creería usted que los médicos pronosticaron que no tendría más de 6 meses de vida? Y ella tomó la decisión. Yo creo en Dios. Algunos le dijeron,
¿sabe qué es lo mejor para sanar el cáncer? Vaya a Girardot, coge un buitre, lo mata y toma su sangre. Gloc, 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 y eso es bendito para el cáncer. Qué asco. Pero, escuche, no lo hizo. Ella creyó que la sangre que cura no es la de un chulo, es la sangre de Cristo. Amén. Ella pudo verlo. ¿Cuánto hace que le dio ese diagnóstico? Estamos hablando de hace más de 15 años. Y ahí tenemos Ivonne, vivita y moviéndose así. Gloria a Dios. Dios puede cambiar gente, Dios puede cambiar situaciones. Cuando usted toma una decisión arbitraria de esas por su propia cuenta, contando que primero su cuerpo no es su cuerpo, es de Dios, la vida que usted tiene no es su vida, es de Dios, y hace eso, usted está cortando la oportunidad de que Dios haga un milagro. Además, Dios prometió estar al lado del creyente en aflicción, ¿cierto? De al Salmo 23, versículo 4, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Isaías 43, 2 nos dice lo mismo, ¿cierto? Entonces Él promete su compañía, ¿cierto? Él promete su presencia. ¿Y qué más podemos ver? El Señor se compromete a compartir la aflicción del creyente. ¿Y cómo es eso, pastor? Pues ¿quién sufrió más que nosotros? Jesucristo. ¿Y quién puede entendernos más que nosotros? Jesucristo. Fue tentado en todo, mas no pecó. Entonces, por eso, mi amado hermano, hay que creer que el Señor se preocupa profundamente por aquel que sufre. Hay que volverse a Dios en oración ferviente. Más bien búsquelo a Él con oración ferviente, como Elías, que oró fervientemente. Hay que esperar que Dios le dé la gracia que necesite para soportar la aflicción. Dios nos da esa palabra de que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿cierto? Hay que leer la palabra de Dios, sobre todo los salmos. Vamos a notar que los salmos son una recopilación donde el salmista y los salmistas sufrían y peleaban con Dios y decían: Señor, estoy aquí sufriendo, pero finalmente al final del salmo usted va a contar que ellos depositaban su confianza en Dios y daban testimonio de que Dios sí los había guardado. Hay que leer la Biblia, mi amado hermano, y hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a cada situación que usted escuche o que usted experimente. En lugar de correr por allá a buscar la persona del mundo que no tiene temor de Dios, busque las respuestas en las Escrituras, y si no, busque una persona de fe. Hágase amigo de gente de fe, porque ahí en la iglesia, aún en las iglesias, puedo decir que hay gente que no tiene fe, son más negativas, ¿cierto?, que una persona del mundo muchas veces. Y por último, mi hermano, el sufrimiento es parte de nuestra naturaleza física. El Señor promete que algún día nuestros cuerpos serán redimidos. Y si usted está pasando por alguna aflicción hoy, tranquilo, usted va a tener un cuerpo semejante al de Cristo. Va a poder comer rellena ahora sí a lo que dé.